Pastor Tocayo Jr., hemos hablado de mi salvación. Qué maravilloso, su grande amor. Ayer hablábamos de lo que nos aparta del Señor, el color negro, el pecado, pero nos hace ver también lo necesitados que somos nosotros de esa redención que solamente Jesucristo puede otorgar a través de su sacrificio. Hoy quiero hablarte del color rojo. Color rojo. En un deporte el color rojo es expulsión, el color rojo es fuera, el color rojo es sanción. Para nosotros el color rojo, siendo el color que representa el precio pagado por nuestra libertad, su sangre. Tú cuando digas yo no valgo nada, cuando escuches a alguien decir yo no valgo nada, dile tú vales muchísimo, vales la sangre de Cristo, precio de redención. Quiero llevarte a Hebreos capítulo 9 verso 22. Dice el verso, te voy a leer desde el 20, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Mire, y además de esto, rocío también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Derramamiento del gran cordero, el gran cordero que fue inmolado por ti y por mí, que hubo derramamiento de sangre. Entonces sí hay remisión de pecados solamente a través de Jesucristo nuestro Señor. Quiero llevarte a Romanos 8:32 y dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Sacrificio, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Hubo sacrificio, hubo derramamiento de sangre, hubo remisión de pecados. Solamente tienes que decirle: yo te creo, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Quiero llevarte a 1 Pedro capítulo 2 verso 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo. Recuerda, es el único camino a Dios, el mediador entre Dios y los hombres. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versos 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Color rojo, sacrificio, derramamiento de sangre, remisión de pecados, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Lo mismo, color rojo, su derramamiento de sangre, remisión de pecados. También quiero leerte Romanos 5, 1 y 2, ese verso maravilloso. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien también tenemos por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, mira el regalo inmerecido, el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que solamente en él, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esta serie es una serie para celebrarla. Es una serie para que de aquí en adelante nunca más dejemos de darle gracias al Señor por la salvación, porque tuvo un sacrificio, porque vimos la necesidad en el color negro, en el pecado, metidos, sumidos en el pecado, hundidos en el pecado. Vimos la necesidad de una redención y viene Él con el color rojo, con un derramamiento de sangre a pagar el precio. Derramamiento de sangre, remisión de pecados. Y nosotros hemos puesto nuestra fe, justificado pues por la fe, por mi fe en Jesucristo. Ahora tengo paz para con Dios por medio de Jesucristo, que se colgó en un madero, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Él se hizo maldito por ti y por mí. Mire qué palabra más fuerte. Pero maldito es que el que es colgado en un madero. Y Jesucristo fue colgado en un madero para entregarte y entregarme la vida eterna. Y el color rojo me recuerda a mí en la representación del precio pagado por mi libertad, por tu libertad. ¿Libertad de qué puede decir usted? Al pecado, al color negro en que yo estaba viviendo en obscuridad. Ahora puedo vivir coloreado de rojo. ¡Hala, qué rico! Lleno de la sangre de Jesucristo. ¡Qué redención de pecados! Él me redimió, Él me justificó, Él me sacó. ¡Hala, qué rico! Que el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, Jesucristo, hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú y yo podemos decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Puede darle gracias al Señor. ¡Ah, qué hermosa! El grande amor de mi Dios. Vino, descendió, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo siendo pecador, color negro, sumergido en el pecado, en la oscuridad, Él viene a redimirme con el precio de sangre de color rojo, que significa la redención de pecados. ¡Ah, qué hermoso! Remisión, qué rico. Me quitó el Señor todo lo que yo tenía que haber pagado. Yo tenía que haber muerto con Él. Y la palabra dice aquí, si yo me colgué con el Señor porque puse mi fe en Él, Él es el que va a resucitar y me redime a mí el Señor. ¡Ah, qué rico! Me justifica y se queda el viejo hombre colgado. He aquí todas son hechas nuevas. Podemos vivir nosotros agradecidos. Podemos decirle gracias por mi salvación, Señor. Gracias por ese regalo inmerecido. Gracias por justificarme. Gracias por darme todo. Si el Señor se colgó en un madero y te está entregando la vida eterna, ¿qué más no te va a entregar en tus manos mientras tú y yo nos dediquemos a vivir para honrarle, a vivir para glorificarle, a callar nuestra boca cuando la situación sea adversa en nuestra vida? Recuerda, mi situación no afecta mi relación. Mi situación no afecta mi adoración, mi situación no afecta mi asignación. Yo la voy a cumplir en el nombre de Cristo Jesús. No voy a renegar, no voy a dudar, no voy a voltear a ver atrás, no voy a regresar ni siquiera un paso para coger impulso para hacia adelante, porque el Señor es el que va delante de mí, es el que pelea por mí. Por tus llagas fuimos nosotros sanados, Señor. Todo lo obtuvo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué 2000 años después nosotros seguimos quejándonos y viviendo en derrota? Debes de vivir en victoria, porque confiamos en un Dios victorioso. Debemos de vivir nosotros dándole gloria al Señor, porque cada día es una batalla que vamos a ganar en el nombre de Cristo Jesús. Le mordieron en el carcañal, sí, pero Él se volteó y le pegó un mazazo en la cabeza a Satanás. Él fue derrotado y Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, coronado en majestad, porque dijo, consumado es, y esa cruz y esa tumba están vacías, pero mi corazón está lleno y yo soy templo del Espíritu de Dios, habitación del Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué debo de vivir en derrota? Entonces, ¿por qué debo de vivir en depresión? ¿Por qué debo de vivir en tristeza? ¿Por qué debo de vivir arraigado a una amargura? En el nombre de Cristo Jesús, esa salvación vino a otorgarme un pase a mí para cuando yo muera o Él venga por mí, yo me vaya a disfrutar de la vida eterna. Pero déjame decirte también, mientras estemos acá en la tierra, en la vida que tenemos no debe de ser una vida de miseria. La salvación no es solamente para asegurar un futuro que vamos a ser eternos nosotros cuando muramos, pero mientras estés acá en la tierra debes de vivir en victoria, porque tienes un Dios victorioso, porque Jesucristo es victorioso, porque si Él se colgó en un madero, murió y resucitó al tercer día, puede otorgarte la victoria en sanidad en el nombre de Cristo Jesús, puede otorgarte la victoria en romper esas cadenas que han sido de acero para nosotros, se convierten en papel, se convierten en agua en el nombre de Cristo Jesús en sus manos, porque tú y yo no debemos de vivir en derrota. Esta vida es para disfrutarla en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. Sí, hermano, pero está difícil. Sí, yo sé que está difícil. Yo sé que no pinta nada bien esto. Yo sé que viene la semana mayor y todo el mundo va a salir a hacer cosas, va a salir al mar, va a salir a pasear. Sé prudente, sé sabio. No seas sabio en tu propia opinión, dice la palabra del Señor. Busquemos la sabiduría que viene de parte de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No temor de le tengo miedo, no.
es el respeto, es el pedir su dirección al Señor. ¿Qué debo de hacer? Si es que necesito salir, todos necesitamos salir. Créame que todos quisiéramos salir y tener para irnos, rentar una casa o irnos al mar y estar allá una semana completa. Pero hay que ser prudentes y no exponerte a ti, tú que eres templo del Espíritu de Dios. Yo que soy templo del Espíritu de Dios, no me debo de exponer al templo del Espíritu de Dios a cosas malas. Mucho menos a mis familiares, mucho menos a los mayores de mi casa, a los más pequeños de mi casa. Debemos de ser prudentes. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si le pido dirección al Señor, Él me va a decir qué debo de hacer. En el nombre de Cristo Jesús, vivamos contentos. La situación está difícil. Y si todo esto se va a desbordar en la Semana Mayor, no va a pintar para bien, y no vengo a ser negativo. No va a pintar para bien por la desobediencia, por la imprudencia del ser humano. Pero tú y yo debemos de vivir contentos. No te digo que confórmate. No, no te conformes. Vive para el Señor. Pero cuando vivimos en Cristo, vivimos bien. Cuando vivimos en Cristo, vivimos gozosos. No debemos de vivir amargados, pero tampoco debes de vivir enraizado a un pasado que no te permite avanzar al futuro, a lo que el Señor va a entregar en tus manos, esa herencia que tiene preparada para ti. Él ya pagó el precio, color rojo, sangre, la libertad mía hacia el pecado. Él pagó el precio. Entonces yo me debo a Él, yo me rindo a Él, yo me debo al Señor. Debo de dar fruto, debo de vivir buscando la estatura del varón perfecto, buscando la estatura del Señor, buscando todo lo que Él me está dejando. ¿Cómo? A través de la lectura, a través de la intimidad, a través de ser íntimo del Señor. No favorito, porque Él no tiene favoritos. Dios tiene íntimos. Y tú y yo debemos de ser íntimos. Conocido en el cielo por íntimo y temido en el infierno por el poder que el Señor desprende cuando tú y yo abrimos nuestra boca. Pero debe de estar presente en nosotros de que el color negro, de allí salimos y nos recuerda que somos necesitados todos los días de esa redención. Y esa redención que vino con el color rojo, con el sacrificio, con su sangre que quita el pecado del mundo. El único cordero que se colgó allí, el gran sacerdote que vino a expiar por nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Tú y yo somos renovados, tú y yo somos justificados pues por la fe. Pero si tú no has aceptado al Señor, no has depositado tu fe en el Señor Jesucristo, no eres justificado. Y es por eso que una vez más, insisto, el Señor te está hablando. Escucha tu nombre, el Señor te está llamando. El Señor dice, te vengo a dar una oportunidad más para que tengas esa vida eterna y empieces a gozar lo que yo tengo preparado para ti, esos planes, esos pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, de paz y no de mal, para daros el final que esperáis. Solamente esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Jehová tu Dios. Pero si no has depositado tu fe en Jesucristo, Él no es tu Dios. Es decir, primero Dios te bendiga, primero Dios todo saldrá bien. No es un amuleto, no son palabras mágicas, es depositar en Él nuestra fe y decir en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y por qué le decimos en el nombre de Dios? No, en el nombre de Cristo Jesús, porque Él fue el que se colgó en el madero, porque Él obtuvo la victoria, porque Él fue el que hizo esa gran redención para nosotros y sacrificado, derramó esa sangre carmesí para entregarte a ti y a mí esa vida eterna. Es tiempo de reflexionar y decir, gracias Señor por mi salvación. Yo soy salvo, justificados pues por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque de tal manera, mire esa frase, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hubiera dicho, porque amó Dios al mundo. No, de tal manera. ¿Qué tal manera? Que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahora no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la palabra del Señor. ¿Qué le decía el Señor? Confesar que Jesucristo, yo creo en Él y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, dice el apóstol Pablo.
Y no te avergüences de decir yo creo en el Señor Jesucristo. Cuando no le negamos al Señor, cuando no nos avergonzamos, cuando lo declaramos, puertas se abren sobre nosotros y el respaldo de Dios viene sobre tu vida. Y vamos avanzando, aunque pensemos, es que cuando yo digo que creo en el Señor Jesucristo y que yo doy testimonio, se me cierran puertas. Se te cierran las puertas que se tengan que cerrar, porque no son las que Dios tiene preparadas para ti. Él tiene preparado algo mejor para ti, pero debemos de dar testimonio nosotros de mi salvación, de ese Dios en el que yo deposité mi fe, el que me transformó, el que me cambió del negro a rojo por ese precio maravilloso que pagó por mí y me va a transformar a otro color más maravilloso porque debo de vivir para Él. Pero recordar día a día mi salvación solamente viene de Jesucristo. Agradécele al Señor, que no pase un día sin que agradezcamos por nuestra salvación. Yo te digo, no tienes que hacer una gran oratoria para decirle gracias al Señor. Cada momento, recordarte cuando estás orando y le gracias, Señor, por mi salvación. Gracias por colgarte en un madero. Pero no solamente el colgarse en un madero, recuérdalo, que fue un gran sacrificio, que estaba angustiado hasta la muerte en el monte de Getsemaní, donde estaba clamando delante del Padre, donde estaba dependiendo para hacer la voluntad del Padre, no la mía, decía el Señor Jesús. ¿Qué ejemplo nos ha dejado el Señor? Cómo cumplir toda una asignación en un ministerio para poder llegar a decir, consumado es. Imagínense ese grito de victoria, consumado es. Y entregó el Espíritu. Y ahora está gozando allá de los galardones. Y tú y yo, que ya hemos creído en Él, gozando de la vida eterna. Cuando nos vayamos, vamos a gozar de esa vida eterna. Pero mientras estemos acá, gozamos de los pensamientos, de los planes, de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Mi salvación. Jehová te bendiga y te guarde. Que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo, pelee por ti y te defienda. Su columna de fuego esté sobre de ti todos los días y su presencia te abrace, te inunde como una nube, haciéndote invisible a los ojos de la maldad. Su gracia, favor y misericordia se renueven cada mañana sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, trabajo, negocio, sobre tus generaciones. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti. Y recuerda, mi salvación. Pero yo que soy sacerdote de casa, que tengo esposa, que tengo generaciones, es trabajo nuestro y responsabilidad nuestra dar testimonio de mi salvación para que ellos también puedan querer adquirir esa salvación y querer adquirir ese cambio y esa transformación que tú y yo hemos tenido, porque Él ya pagó el precio, esa sangre rojo carmesí. Imagínate cómo fue esparcida esa sangre por ti y por mí. Qué gran precio, qué gran valor el que tenemos nosotros. Que Dios te bendiga.